la senda de los justos o el camino de los impíos. Esta es la parte 2, y esta parte 2 la tuve que dividir en A y B porque había mucha información. Proverbios capítulo 4, y vamos a ver hoy desde el verso 10 al 19. Desde el verso 10 al verso 19. Recuerden ustedes que el domingo pasado terminamos aquella parte de estos versículos hablando de los justos, mostrando quiénes son los justos. Recuerden ustedes quiénes son los justos llamados en el antiguo pacto, aquellos que creían en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel. Resulta que cuando vamos al nuevo pacto, vamos al libro de los Hechos, allí en el capítulo 10, vemos a alguien que es llamado justo, por supuesto entre muchos otros justos. Un justo era aquel centurión romano llamado Cornelio, que era temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre que daba limosnas, hacía limosnas al pueblo judío, al pueblo hebreo. Inclusive había hombres justos que no eran judíos, eran gentiles, pero que habían abandonado todos sus dioses y creían en el único Dios verdadero. Y algunos inclusive ayudaban a una sinagoga. ¿Se acuerdan de Jairo? Que aquel hombre ayudaba en la sinagoga, a mantener una sinagoga. Él mismo había hecho una sinagoga. ¿Por qué? Porque había creído en el único Dios verdadero. Pero el hecho de creer en el único Dios verdadero y haber abandonado a todos los dioses, sin haber escuchado el Evangelio, de nada tampoco le servía. Entonces, Jesús manda a Pedro a predicarle el Evangelio a Cornelio, para que Cornelio y toda su casa escuche el Evangelio, que el Evangelio es precisamente las buenas noticias. Cristo murió por nosotros, pagó nuestro pecado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia, ¿sí? Resucitó al tercer día, pagó el precio de nuestro pecado, canceló nuestro pecado y resucitó al tercer día, para que nosotros pudiéramos resucitar con Él, o nosotros estábamos resucitando con Él. Por eso nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero muertos en delitos y pecados, Dios en su gran misericordia con que nos amó, nos salvó por medio de Cristo. Y ser salvados es renacer, volver a vivir, es vivir una vida espiritual que antes no vivíamos ni conocíamos, experimentar la vida espiritual. Entonces terminamos con eso, con ese justo. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a hablar de la senda de los justos o el camino de los impíos. Y vamos a leer, por favor, desde el verso 13 en adelante. Vieron ustedes que les había hecho una promesa a David, es decir, a través de la seguridad que le daba la palabra de Dios, le dio una promesa a Salomón, su hijo, y Salomón le está transmitiendo a sus hijos esto. Y le dice en el verso 12, en tu caminar no se estrecharán tus pasos, y si corres no tropezarás. Ahora bien, verso 13. Es importantísimo que puedan comprender este versículo de la forma que lo vamos a mostrar ahora. Dice verso 13, aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala porque ella es tu vida. No entres por el camino de los impíos, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él. ¿Por dónde? Por el camino de los malos. Desvíate de él, pasa de largo. Porque ellos no duermen si no hacen daño, y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien. Le hacen cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Son adictos al mal. Este tipo de personas son adictos al mal. Dice, y esto es lo que da el centro a todo el capítulo 4, por eso lo llamamos la senda de los justos o el camino de los impíos. Dice,
Pero la senda de los justos, es decir, de aquellos que creen en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hasta ahí, porque de ahí en adelante es para otro próximo mensaje. Comenzando desde el verso 13. Una de las cosas que más nos molesta en nuestras vidas es la corrección. ¿Sí? ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿Que es bueno? Sí, pero ¿a quién le gusta que lo corrijan? Todo lo defectuoso necesita ser corregido, y Salomón dice que su padre David lo instaba, es decir, lo constreñía, le insistía a aferrarse a la corrección y no abandonarla. Eso lo vemos en el verso 13. Miren, dice, pero miren ustedes cómo David le dice a Salomón. Esto es lo que le dice: aférrate a la corrección, no la abandones. Permite ser corregido. Una persona puede que no nos guste en el momento en que nos digan, que nos estén corrigiendo. Puede que no nos guste. Puede que no nos guste que nos digan la verdad. Puede que nos moleste. Pero entonces, podemos tomar una de dos actitudes. Porque eso es lo que David le está insistiendo a Salomón. Aférrate a la corrección. Es decir, permite que seas corregido. Mayormente cuando Dios quiere corregir tus caminos, permítelo. No seas como la mayoría que abandona la corrección, se va por su propio camino, luego paga las consecuencias y nunca alcanza la sabiduría, nunca alcanza a entender nada. Por eso va a tener personas que son tan superficiales, hermanos, son tan superficiales, que jamás van a poder ir a las profundidades de las enseñanzas de Dios, porque no permiten que sean corregidos sus caminos. ¿Sí? El orgullo no se los permite, la soberbia no se los permite, la indiferencia no se los permite, el querer seguir adelante por tosudez, por ser obstinado, no se lo permite. Por ejemplo, una de las personas más obstinadas que pudimos ver tiempo atrás en la Biblia fue el rey Saúl. Su obstinación la comparó con la idolatría, es decir, con la adoración a otros dioses, porque en realidad la obstinación, el ser obstinado, no le permite a la persona ser corregida. Siempre, cuando la persona es obstinada, la vas a tratar de corregir, pero siempre, quizás te diga sí, pero vas a terminar haciendo lo que quiere. Entonces esa persona no permite ser moldeada por Dios, y por supuesto Dios resiste a los soberbios y le da gracia, y da mayor gracia a los humildes. ¿Los humildes quiénes son? Los enseñables. Aquellos a quienes Dios les enseña y aprenden. ¿Recuerdan ustedes la historia de los dos hijos, ¿no? Que un padre tenía una viña y tenía dos hijos. Entonces manda a uno de sus hijos a trabajar en la viña y le dijo sí y no fue. Y después mandó al hijo menor y le dijo no voy, pero después fue. Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos obedeció? El que primeramente dijo no, pero fue. Ese obedeció. Bueno, delante de ustedes, le dice a los fariseos y a los escribas, delante de ustedes van los publicanos y las rameras. Porque los publicanos y las rameras dijeron no primero y obedecieron después. Y los fariseos decían sí y no obedecieron nunca. ¿Bien? Entonces la corrección, David le dice a su hijo Salomón, aférrate, agárrate fuerte de la corrección, no la sueltes, porque si vos te agarrás fuerte de la corrección, vas a permitir siempre que Dios te corrija tu camino y seas más sabio de lo que ahora sos. Porque las personas necesitan ser corregidas, todos necesitamos ser corregidos, unos a otros y con Dios. Por eso yo digo que el congregarse es necesario, el estar juntos es necesario, porque hombre con hombre se afila, o persona con persona se afila. En el roce entre nosotros, escúchenme,
Yo les pregunto, quien vive solo está solo y se aísla. ¿Con quién se afila? Con nadie, porque está solo. ¿Quién ve sus defectos? Nadie. ¿Quién ve sus virtudes? Nadie. Sin embargo, los defectos y las virtudes se ven cuando estamos juntos y a veces nos miran más los defectos que las virtudes, por supuesto. Pero eso hace que nos limemos unos a otros. Por eso dice, hierro con hierro, después lo vamos a ver más adelante, en el libro de Proverbios, hierro con hierro se afila, o hierro con hierro se aguza. Así, el hombre con el hombre. En el roce, vamos cambiando, porque hay cosas que en el roce se notan y decimos, ¡op! Se me vieron mis desnudeces. Se vio, o salió lo que realmente soy y tengo que corregirlo. Entonces hay personas que para que no pase eso directamente se van. Para que no se les vean las desnudeces. Para que no se vean sus defectos. Defectos tenemos todos, pero hay defectos que se pueden corregir. Por eso lo defectuoso, ¿ven? Lo defectuoso necesita ser corregido. Y Salomón dice que su padre David lo instaba a aferrarse a la corrección y no abandonarla. Eso es lo que le está diciendo el verso 13. Agárrate fuerte. Como cuando, no sé si ustedes han viajado alguna vez en colectivo, o han viajado en tren o en algo de eso. ¿Sí? Que hay que agarrarse fuerte porque en una curva vamos a parar arriba del otro. ¿Sí? Agarrarse fuerte. ¿Para qué? Para no caer precisamente. Para no soltarla. Para no dejar que la corrección ya no continúe en nosotros. Porque querramos o no, Dios quiere corregirnos, pero Dios nos va a corregir por las buenas o por las no tan buenas. Porque cuando Dios quiere corregir algo y nosotros queremos seguir nuestro propio camino, seguro que un tiempo vamos a seguir nuestro propio camino hasta que Dios te diga, basta, se te terminó el rollo. Vení para acá. Vas a corregir eso y lo vas a poner a mis pies y vas a arreglar las cosas que tenés que arreglar con quien tenés que arreglarlas. Esa es la forma de corregirlo. Porque si no lo hacemos, como les voy a mostrar ahora un poquito más adelante, si no lo hacemos por las buenas, Dios nos va a llamar por disciplina. Como hablábamos anoche, ¿se acuerdan? Hablábamos anoche con los que estábamos. Si comparamos este versículo, el verso 13, con el verso 6, miren ustedes, veremos que David constriñe a Salomón para que no abandone ni la sabiduría ni la corrección. Si ustedes ven el verso 6, van a ver que dice, no la abandones. No abandones la sabiduría, no la abandones, y ella te guardará. Ámala y te preservará. ¿Qué le dice de la corrección? Aférrate a la corrección, no la abandones. Guárdala porque ella es tu vida. ¿Ven ustedes? Porque las dos darán a Salomón una mejor vida piadosa. Esto es la promesa que David, por la palabra de Dios, le está dando a Salomón y que la podemos tomar nosotros. Tendremos una mejor vida piadosa, una mejor vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No seremos perfectos porque la perfección la alcanzaremos solamente cuando estemos en su presencia. Pero vamos rumbo a eso. Cada día despojándonos de las cosas viejas, de las cosas, de las cargas, de las cosas que no nos sirven. El camino es angosto, por eso dice que el camino es angosto, la senda es estrecha, porque no podés llevar mucho equipaje, porque no podés pasar. El camino del mundo es amplio, vos podés hacer lo que quieras, lo que te venga en gana. Por eso la gente hace lo que quiere. Y tiene una mochila enorme así, pero al final del camino están muertos. Sin embargo, el camino de la vida eterna es estrecho, es muy angosto. Entonces tu equipaje tiene que ser mucho más liviano porque tenés que correr. Porque tenés que ir por un sendero muy estrecho. Entonces no podés pasar con una mochila enorme así por un sendero así. Por eso es estrecho. Entonces hay que despojarse de las cosas viejas, de las cosas que no sirven en nuestras vidas. Permitirle a Dios que corrija nuestro caminar. Cada día permitirle a Dios que corrija nuestro caminar. En nuestra vida cristiana es necesario aferrarse a la corrección, porque eso es lo que Dios hace para que maduremos y seamos eficaces como cristianos. La sabiduría requiere de corrección y la corrección hace sabio al que acepta ser corregido.
cuánto necesitamos hombres y mujeres sabios, cuánto los necesitamos. Hay veces que la corrección es inmediata, es decir, que inmediatamente cuando algo está mal en nosotros, se corrige, Dios corrige nuestro camino. Pero hay veces que lleva tiempo porque hay cosas que están tan aferradas a nosotros que Dios tiene paciencia para trabajar en nosotros y las va corrigiendo de a poco. Veamos qué dice Salomón en Proverbios acerca de la corrección. Proverbios capítulo 12, verso 1. Vayan conmigo en Proverbios lo que dice. Proverbios capítulo 12, verso 1. Tomen nota de estos versículos que les van a servir para su vida práctica, hermanos. Les va a servir para su vida práctica. 12.1. El que ama la corrección, ama el conocimiento o la ciencia. Pero el que aborrece la reprensión es necio. Proverbios 13.1. El hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. 13.1. 13.24. El que escatima el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama temprano lo corrige. ¿Ven? O sea que castigar o disciplinar al hijo es demostrarle que lo ama. Y el que ama a su hijo desde muy temprano, desde muy pequeño, lo empieza a corregir. ¿Por qué? Porque ¿cuándo lo va a corregir? ¿Cuando ya está torcido? Imposible. ¿Qué hacemos con los árboles? Los que hemos plantado árboles o plantas, ¿qué hacemos? ¿Las dejamos primero que se tuerzan para después corregirlas? ¿O primero le ponemos un tutor para que crezca derecho? Porque después no se puede corregir. Cuando queremos corregir nos va a aparecer una Z, una S, ¿sí? Se torció, después queremos corregirlo y tenemos que, ya el tronco está desviado, ya no se puede corregir. Y cuando quieras corregirlo lo quebraste. 23. Proverbios 23. 23, 13 y 14. Por eso nosotros encargamos tanto a las mamás que desde muy pequeño corrijan a sus hijos, los disciplinen, los amen, a las mamás y a los papás. Lamentablemente siempre los papás están ausentes. Lamentablemente tenemos una ausencia de papá tan grande. Y la mujer tiene que hacer un doble trabajo. Pero siempre encargamos, siempre les decimos, corrijan desde pequeños a sus hijos. No los dejen hacer lo que quieran, porque si los dejan hacer lo que quieran ahora, van a creer que el mundo les debe y no que ellos les deben al mundo. Dice 13 y 14, no escatimes corregir al hijo, al muchacho. No escatimes corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué les decía a nosotros? ¿Qué les decía anoche? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte, del Hades. Lo librarás de la muerte temprana. ¿Por qué? ¿Por qué tantos jóvenes mueren temprano? Porque hay padres que escatiman el corregir. Y mayormente cuando tienen muchos hijos, peor todavía, porque no puede corregir a todos. Pero si desde muy tempranito, desde muy chiquitito, se los corrige, entonces van a tener una mejor vida. Si lo castigas con vara, dice, no morirá. ¿Qué dice con la mano? ¿Qué dice con una chancleta? ¿Qué dice? Dice con la vara. Que si querés agarrar una chancleta, agarra una chancleta, no hay ningún problema. Yo sé de eso. Mi mamá era tan hábil con la chancleta que me marcaba la M de mamá como el zorro marcaba la Z. Qué habilidad que tenía con la chancleta, por favor. 22:15. La necedad se pega al corazón del niño. ¿Ustedes vieron los chicos que desde muy pequeñitos ya son necios? Y cuando van creciendo la necedad con ellos. ¿Pero qué dice? La necedad se pega al corazón del niño. La vara de la corrección se la apartará. La vara de la corrección se la apartará.
¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, ya todos los niños, todos nacemos totalmente en pecado de desobediencia. Entonces ellos comienzan a desobedecer desde pequeño. Desde la pequeña, de la más mínima desobediencia, ahí hay que empezar a corregirlo. Si hay una desobediencia hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque el tema es que después cuando son grandes hacen tanto daño a la sociedad y son tan difíciles luego para que Dios los corrija, que Dios tiene que disciplinarlos de tal manera muchas veces que hasta el dolor tiene que llevarlos. ¿Y por qué Dios nos da hijos? Para que nosotros se los entreguemos luego, se los entreguemos disciplinados. Miren, 19:18. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Qué significa esto? Es decir, cuidado con disciplinar a los hijos bajo ira, porque se hace mucho daño. Padres han matado a sus hijos por causa de la ira. Y madres también. Por eso no es una cuestión de ira disciplinarlo, no es una cuestión de ira corregirlos. Se lo corrige porque se lo ama. Uno puede estar enojado, pero cuidado cuando se hace con ira. Por eso primero hay que controlar la ira para poder disciplinar. 19:18 y 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que llegues a ser sabio. ¿Ven? Escucha el consejo y acepta la corrección para que llegues a ser sabio. Toda persona que escucha el consejo, el buen consejo, y que escucha y que acepta la corrección, llega a ser sabio. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. La corrección en Israel, bajo la ley de Moisés, era durísima con los hijos tercos y rebeldes, es decir, con los hijos contumaces, obstinados. Si los padres de Saúl hubiesen corregido a su hijo o hubiese aplicado la ley de Moisés, no habrían tenido un rey tan necio y tan obstinado como lo fue Saúl. Pero Saúl fue tan obstinado que siempre hacía lo contrario a lo que Dios le pedía. Todo lo contrario. Tal es así que terminó muerto. Miren ustedes, Deuteronomio 21:18, y díganme ustedes, Dios es amor, pero cuando tiene que corregir las cosas o cuando dice cómo se tienen que corregir las cosas, imagínense que ahora tuviésemos que aplicar esta ley, lo cual, bueno sería, Deuteronomio 21:18. Miren, ¿lo tienen? 2:27, la página 21:18. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, o contumaz, como dicen en otras versiones, o obstinado, ¿lo encontraron? 21:18. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Está hablando bajo la ley de Moisés en Israel antes de la cruz. Dice, y dirán a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo, es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Y los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y será atemorizado. Miren si hubiese que aplicar esta ley hoy. La corrección es necesaria. Dios disciplina y educa a su pueblo.
En 1 de Pedro 4:17, no lo busquen, yo se los leo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren lo que dice Proverbios 19:25, con respecto a esto de corregir o disciplinar o inclusive lapidar al hijo rebelde y terco, y los demás oirán y se atemorizarán. Miren lo que dice Proverbios 19:25. Dice: golpea al burlador, esto es como una reacción en cadena, miren. Golpea al burlador, y el simple, es decir, el sencillo, se hará prudente, corrige al inteligente y aumentará su saber. ¿Ven? Dice, golpea al burlador, es decir, aquel que se burla de todo y de todos, ¿sí? Aquel que no hace caso a nada. Golpea al burlador, y el simple lo va a ver, el simple va a entender. Como me decía un señor ucraniano aquí en nuestra ciudad, un hombre mayor, decía: vos querés corregir a un chico, pegale el de al lado y vas a ver cómo el otro obedece. Como vimos mi esposa me contaba que vio un video que estaba el chiquito sentado para comer y la madre había puesto un oso de peluche, así. Entonces le daba la comida al oso de peluche, y el oso de peluche no quería comer, entonces agarraba un palo y le daba al oso de peluche. Entonces después le daba de comer al chiquito y el chiquito comía. ¿Entendió? ¿Entendió el chiquito? Buena táctica, decían algunos. Miren qué importante que es, ¿eh? Vean ustedes. Lamentablemente muchas veces sucede esto: golpea al burlador y el simple se hará prudente, corrige al inteligente y aumentará su saber. Porque la persona inteligente permite ser corregida y aumenta el conocimiento, aumenta su saber. ¿Bien? Eso es corrección, hermanos. Nos guste o no nos guste, Dios debe corregir nuestro caminar. Imagínense si nosotros estamos caminando por un mal camino y Dios nos dejara así. ¿Sería que nos ama? ¿Para qué va a dar a su vida? ¿Para qué va a dar a su Hijo en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado si después nos va a dejar a la deriva? ¿Qué sentido tendría la muerte de Jesús entonces? Ninguna. Para darle sentido a la muerte de Jesús, Dios tiene que corregirnos para hacernos conforme de la forma del carácter de su Hijo. Para eso nos corrige, para que nuestro carácter se asemeje cada día más al carácter de Cristo. ¿Eh? ¿Dios educa a su iglesia? Sí, señores. Lo veíamos anoche, pero lo vamos a ver de nuevo. Primero los Corintios, capítulo 11, versos 31 al 34. ¿Dios es amor? Ay, sí, Dios es amor. Pero cuando te tenga que corregir, tené plena seguridad que también te va a corregir con amor. Hay dos formas, hermanos, de aprender: por las buenas o por las malas. Primero los Corintios 11, 31 al 34. Nosotros siempre leemos esto en la cena dominical. Todos los sábados en este lugar se lee, todos los sábados, no, todos los domingos se lee esta porción de capítulo 11 para ministrar la cena dominical. Pero resulta que, siguiendo un poco más allá, Dios, Jesús a través del apóstol Pablo muestra, ¿está? ¿Encontraron? 1298. Resulta que el apóstol Pablo muestra lo que estaba pasando en la iglesia, o lo que pasa inclusive actualmente en la iglesia, esto de las divisiones, de las disensiones, de las contiendas, de los desacuerdos, de que uno se cree más que el otro, de que ¿qué pasa cuando pasa todo esto? No se discierne que somos un cuerpo, no se discierne el cuerpo de Cristo, no se discierne que somos miembros los unos de los otros y que no debemos someter a unos
no debemos someter unos a otros, es decir, unos por encima de otros. Somos todos iguales y el mismo cuerpo. Y cuando no se discierne ese tipo de cosas, comienza un tiempo de educación. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy, un tiempo de educación. ¿Por qué? Porque Dios quiere presentarse, el Señor Jesús quiere presentarse a sí mismo en el tiempo que venga a buscar a su iglesia. Una iglesia pura y sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia que cuando Él se la presente blanca, resplandeciente, santa. Pero para que la iglesia llegue a eso tiene que ser corregida, tiene que ser educada. Entonces dice el verso 27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente. ¿Qué es indignamente? Si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros somos dignos de beber la copa, porque la única dignidad que tenemos es la que el Señor nos ha dado por medio de su sangre, es la única dignidad que tenemos. Pero no se refiere a eso, si no nadie podría beber la copa. Se refiere a los indignos, es decir, a aquellos divisionistas, a aquellos que pelean con el cuerpo de Cristo, que no disciernen que son miembros los unos de los otros, sino que tratan a los miembros con desdén, que hablan mal de ellos, que los critican, que critican a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que jamás ayuda al cuerpo de Cristo, que jamás está presente ni pendiente del cuerpo de Cristo. Por eso si ustedes ven un poco antes, van a ver ustedes que había gente que se emborrachaba, que hacían esas comidas de amor antes, porque la cena, en realidad la cena consagrada al Señor comenzaba con la cena antes de la copa y del vino, esa cena ágape, esa cena de amor que se hacía. Entonces algunos ricos traían mucho, pero no compartían con los pobres. Entonces los pobres de la congregación miraban. Entonces algunos tenían hambre, otros se emborrachaban en la misma fiesta. Dice, eso es la cena consagrada del Señor, eso no es la cena, en eso no los alabo, dice Pablo. Porque ustedes no están distinguiendo que son miembros los unos de los otros, que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos miembros de la familia de la fe, que somos todos de la familia de Dios, que debemos aprender a compartir los unos con los otros. Dice, por tanto, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, como si estuviese despedazando el cuerpo de Cristo, como aquel que no reconoce o no toma en cuenta al otro miembro del cuerpo de Cristo y está como despedazando el cuerpo de Cristo, ¿eh? Por eso será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir, es decir, sin discernir, sin prestar atención, y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio, disciplina, castigo, come y bebe para sí. Por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Muchas veces la disciplina viene en forma de debilidad, en forma de enfermedad y en forma de muerte. Porque los que duermen, siempre que se habla de dormir, para el cristiano, es aquel que parte de este mundo, porque despierta allí en la presencia de Dios. Por eso se llama dormir, no morir. Porque el cristiano no muere, el cristiano duerme en esta tierra, inmediatamente despertó en la presencia de Dios. Entonces, por eso dice, bastantes duermen, para mostrarnos a nosotros que no están siendo disciplinados con muerte y yendo al infierno. No, el cristiano no le acontece eso. Sí, pues, entonces aquí nos da el remedio. Miren, escuchen bien, por favor. Aquí nos da el remedio. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque ya nos examinamos. Entonces, en nuestro examen corregimos lo que está deficiente. Por eso es necesario examinarse a sí mismo. No seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, ¿por causa de qué? Por causa de no examinar nuestro caminar, somos educados
por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo ya está bajo la ira de Dios, nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Pero nosotros vamos a ser educados, es decir, disciplinados, corregidos, castigados cuando sea necesario. Y si un cristiano persiste en seguir pecando, va a encontrarse con la muerte antes de tiempo. Eso es lo que hace. Por eso tienen ustedes el caso de Ananías y Zafira en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Le mintieron a Pedro, y Pedro dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, y cayeron los dos muertos, primero el marido y después la mujer. Lo pueden leer en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces toda la iglesia se atemorizó. Le digo, golpea a uno y vas a ver cómo los demás se atemorizan. ¿Sí? Tenés 5 hijos aportándose mal, bueno, elegí uno y dale. Es un chiste. Y los demás se van a correr. Miren ustedes, así que hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Cuando os reunís para comer, cuando hacemos estas reuniones así en que compartimos los alimentos y comemos, esperémonos unos a otros. Es decir, si alguien no pudo traer, compartimos con el que no pudo traer. Porque siempre decimos lo mismo. Hermanos, si no tienen para traer, vengan igual, porque vamos a compartir lo que hay. Porque lo precioso de esto no es comer y beber, lo precioso de esto es estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, o coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya, dice Pedro. ¿Ven? Si Dios corrige, Dios corrige. Y si la corrección comienza por la casa de Dios. Escúchenme, nosotros como papá no vamos a corregir los hijos del vecino. Tenemos que comenzar por los hijos nuestros. Hay padres que tratan de corregir los hijos de los vecinos cuando nunca pudieron corregir los suyos. Entonces miran los hijos de los vecinos, ¡ay, qué porquería que son! Y no miran en su propia casa lo que está pasando. Volviendo a Proverbios 4. La exhortación es a no rechazar la corrección, la sabiduría y la obediencia. Eso lo vamos a ver ahora del verso 13 al 17 para terminar. Porque delante nuestro, siempre hay 2 caminos, uno correcto y uno incorrecto. Recuerden esto, siempre delante nuestro hay 2 caminos. ¿Cuál de los 2 vamos a tomar? Hay 2 caminos, uno correcto y uno incorrecto. Y los resultados serán diametralmente opuestos. Lo vemos en el verso 18 y 19. La senda de los justos y el camino de los impíos. Divergen. Son divergentes, así se habla. Diametralmente opuestos. Ni siquiera en una parte se pueden acercar. ¿Por qué? Porque del verso 13 al 17 vamos a ver allí los resultados. Miren, dice, aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala, porque ella es tu vida. No entres por el camino de los impíos, ni vayas por la senda de los malos, esquívalo, no pases por él, desvíate de él, pasa de largo. Consejo de padre a hijo y de hijo a hijos. Consejo de aquellos que cuidamos a los que son cuidados, así como Dios nos ha cuidado a nosotros. El cuidarnos unos a otros es este consejo. Tené cuidado con el camino de los impíos, no lo tomes, aun cuando te parezca muy lindo. No tomes el camino por el que van todos. Porque si todos van a la muerte, también vas vos. Dice. ¿Por qué? Porque hay un porqué para el consejo. ¿Por qué David da el consejo a su hijo Salomón? Y Salomón le da el consejo a sus hijos. Ojalá Salomón hubiese seguido su propio consejo.
Dice, ¿por qué? Porque ellos no duermen si no hacen daño. Eso es corrupción, hermanos, es corrupción pura. Y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien. Porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Eso es constancia. Es decir, es como la cena y el almuerzo, el pan y el vino en cada mesa. Bueno, comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Eso es algo constante, son adictos al mal. Por eso David le dice a Salomón, no sigas ese camino, desvíate. Aun cuando te lo muestren muy lindo al principio, aun cuando la boca del camino parece linda, o haya luz, una aparente luz en la boca del camino, en la profundidad del camino hay oscuridad. ¿Ven? Entonces dice, porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Esto es algo constante. Si Dios no interviene, es algo constante. ¿Y hacia dónde va eso? Hacia la perdición. Los versos 16 y 17 muestran que son adictos a la maldad. Esto es tan natural para ellos como dormir, comer o beber. Entonces, ¿qué dice el verso 18 y el 19? Y con esto ya vamos cerrando. Pero la senda, ahora yo les muestro una cosa en la diferencia que hace entre senda y camino. La senda puede ser sinuosa, puede ser muy angosta por una montaña, puede ser muy angosta por el bosque. Puede ser muy angosta y con muchas curvas y contracurvas. Y puede que no sepas lo que hay adelante. Pero esa senda es por la que Dios te lleva, porque la senda es mucho más angosta. Por eso se habla de sendas, se habla de caminos estrechos. Porque el ser justo o el caminar por el bien no es más fácil. Por eso dice que el camino del mundo es fácil, es amplio, porque vos podés hacer lo que querés. Tiene sus consecuencias, pero vos podés hacer lo que querés. Pero cuando vos querés tomar el camino de los justos, el camino correcto, el camino de la sabiduría, el camino de la corrección, se angosta, se pone muy estrecho. Pero eso, ¿para qué se estrecha? Para que no lleves carga. Para que simplemente lleves la carga que el Señor pone y nada más. E inclusive tendrás que dejar las cargas allí, en el mismo momento que se ven tus cargas y que sabes que son cargas, tenés que dejarlas allí y continuar con cada vez menos cargas. Las mochilas de los soldados, por lo general, pueden llegar a pesar hasta 30 kilos. Pero ustedes vieron que son angostas del ancho de la espalda. Porque imagínense, si tuviesen que llevar una mochila mucho más ancha de la espalda y tienen que pasar por un lugar estrecho. Bueno, son soldados de Jesucristo y necesitamos una mochila del ancho de nuestra espalda, no más que eso. ¿Amén? Con mi espalda no necesito mucha mochila. Miren, dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, es decir, cuando está de noche y está amaneciendo y la luz comienza a aparecer. No sé si alguien se ha levantado antes del amanecer y ha visto cómo va apareciendo la luz primero y luego la luz del sol. Porque el sol está por aparecer, entonces la luz se va haciendo cada vez, va aumentando. Y así es la vida del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se completa el día. Fíjense que no hay retrocesos en la vida del justo, hay un adelanto constante, hay un constante crecimiento, así como la luz de la aurora y el amanecer y el mediodía cuando está el pleno sol. Así es la vida del justo, pero todo lo contrario, diametralmente opuesto a la vida del impío. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Como les decía el domingo pasado, ¿vieron cuando se levantan
al oscuro para no prender las luces, para ir al baño, y el dedo chiquito se lo chocan contra cualquier cosa. Porque el Eso dedo me chiquito... pasó el otro día, hermano, a mí que no había luz. Y me levanto queriendo ir al baño a las 3 de la mañana y no había una gota de luz, ¿sabés qué oscuro? Y eso me hacía acordar lo que decía de la enfermedad. Me voy para la ventana, toco otro mueble y después le toqué al ventilador y digo, para acá está la puerta, pero no veía nada. Y gracias a Dios que no chocaste con el dedo chiquito, Pero que para lo no único que choqué, sirve es por para suerte, chocárselo porque en alguna sabía todos parte. los lugares así y me iba tocando, pero qué feo estar en eso. Bueno, esa es la idea, hermanos, ¿ven? El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Porque el camino de los impíos no va en adelanto, va en retroceso. No va en avance, va en retroceso cada día. Y el impío piensa que se va a salir con la suya, pero lo que está encontrándose, porque yo mismo lo pasé en mi propia vida antes de conocer al Señor, pensando que huyendo de ciertas cosas estaba haciendo bien, pero cuando me encuentro con el Señor y miro para atrás me di cuenta del desastre de mi vida, del desastre que había hecho en mi vida, porque no solo yo había hecho desastre en mi propia vida, sino el desastre que había hecho en los demás. Por eso el consejo de David a Salomón y de Salomón a sus hijos, lamentablemente Salomón ni sus hijos siguieron sus propios consejos, ni siguieron los consejos de David, porque hicieron desastres de sus propias vidas. No así con nuestros hijos, no va a pasar con nuestros hijos. Mientras nuestros hijos sean criados en el temor de la palabra de Dios, nuestros hijos serán como los justos, como la luz de la aurora. Nuestros hijos serán como los justos, que irán en aumento hasta que el día es perfecto. Irán en aumento hasta que ellos se encuentren realmente cara a cara con el propósito, y Dios los guiará en el propósito hasta el día en que Dios les diga, vengan a mi presencia. Amén. Nuestros hijos, nuestros nietos y aquellos que nos escuchen puedan corregir sus caminos. Hasta aquí llegamos. Para cerrar esta segunda parte, tengamos en cuenta lo que transmite Proverbios. ¿Qué clase de hijo criamos? Porque nosotros pudimos ser una cosa, pero ¿qué clase de hijos vamos a dejar a la sociedad? Amén. Oramos.